Buenas tardes, hoy lunes 25 de mayo les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Suspensión de contratos, disminución de salarios y despidos son las medidas que viene implementando la multinacional Falabella en medio de esta emergencia económica y social. Falabella es una multinacional chilena que opera en 5 países y que además cuenta con grandes superficies de alimentos, construcción, ventas online y un banco. En el año 2019 sus utilidades operacionales fueron de $487.447, es decir, más de $1,5 billion de pesos. Pese al gran músculo financiero que tiene esta multinacional, al inicio de la cuarentena envió vacaciones colectivas a sus trabajadores antes de que se expidiera el decreto 488 del 27 de marzo que autorizaba a las empresas a tomar esta medida. El 27 de abril, a través de esta carta denominada Acuerdo Transitorio Juntos por Falabella, solicitó a sus trabajadores acogerse de manera libre y voluntaria a una suspensión del contrato hasta el 31 de julio. Que es un acuerdo de reducción del 40% del salario básico, que el salario básico de los trabajadores de Falabella es el mínimo. La empresa suspende todos los contratos, solo reconoce un 60% del básico, pero esto no es prestacional. Es una bonificación, no tendría incidencia nada salarial, ni primas, ni vacaciones, nada de esto. Sin embargo, este acuerdo denominado Juntos por Falabella no era tan libre ni tan voluntario, porque a los trabajadores y trabajadoras que no se acogieron a esta propuesta les suspendieron el contrato, pero sin ninguna remuneración económica. Los que dijimos que no, automáticamente nos llegó el correo, mensaje de texto, contrato suspendido. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 31 de julio el trabajador que tiene contrato suspendido le pagan nomás salud, creo que pensión, pero no tiene salario. Para la casa en cuarentena y sin salario. Es una medida que fue drástica, impuesta. La compañía nunca ha frenado un canal, que es el canal online de ingresos. Su grupo económico no ha parado, el grupo como tal económico no se ha debilitado de tal forma que apenas en un mes de pandemia pues se puedan ir de unas suspensiones. A pesar que más del 90% de los empleados aceptaron la suspensión del contrato, que incluye la disminución del salario y una reducción en la jornada laboral, de llegar a reactivarse las ventas de manera presencial en las más de 24 tiendas que tienen en el país, muchos de ellos fueron despedidos. A ese personal que aceptó la propuesta les llegó la terminación del contrato y lo mandó como una forma o un formato que les llegaron a ellos para que quedara como si fuera mutuo acuerdo. Pero entonces uno como empleado, ¿cómo le va a decir a la empresa, y más ahorita en tema de pandemia, venga, Falabella, quiero que me despidan? O sea, es algo muy ilógico. En medio de esta emergencia, muchos de estos despidos se hicieron de manera unilateral y otros supuestamente por común acuerdo. Sin embargo, para el sindicato, Falabella ejerció presión para que los trabajadores firmaran. La empresa dio a algunas personas que les terminaron el contrato algunos 20 minutos para que contestara si sí estaba de acuerdo, y con unas propuestas, pues si estaba de acuerdo les daban cierta cantidad de liquidación. Si no, pues que se iba a demorar más la liquidación y pues que eso iba a entrar como el proceso y que tenía que esperar más tiempo. Entonces, pues de cierta manera la empresa usó eso pues para presionar al empleado para que aceptara y pues terminar de una vez el contrato en un acuerdo mutuo. Aunque en un comunicado la compañía asegura que ha tomado varias medidas para proteger el empleo de los cerca de 3.500 colaboradores directos, es evidente que Falabella en medio de esta emergencia está violando los derechos de los trabajadores, pues esta coyuntura no es motivo para despedir ni suspender contratos y cualquier medida que se adopte debe ser de común acuerdo. Somos trabajadores que hemos luchado hombro a hombro con la empresa. Los horarios son de domingo a domingo, si descansamos un domingo sí, otro no, pero la empresa Falabella empezó aquí con una tienda, ya llevamos más de 24 y hemos construido esto también al sudor de nosotros.
El acuerdo Juntos por Falabella hace honor a su nombre, porque mientras los trabajadores pierden, la única que sigue ganando es esta multinacional. Educación y cultura. La solidaridad del magisterio vallecaucano también se ha hecho presente en estos momentos, cuando el confinamiento ha profundizado la crisis económica y social. Las subdirectivas del SUTEP ya empezaron la entrega de mercados en varios municipios. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP, y sus directivas iniciaron la entrega de mercados a las personas más afectadas por la pandemia. En el municipio de Jamundí se entregaron a integrantes de la comunidad educativa 150 mercados por un valor de 50.000 pesos cada uno. Para un total de 7.500.000 pesos, recursos de los maestros que eran usados para la fiesta, pero también que completamos con una campaña llamada El Maestro Dona, entregados a todas las manipuladoras de alimentos que día a día nos acompañan en los restaurantes escolares con nuestros estudiantes y que ganan una miseria. Y también le haremos entrega a las maestras que fueron desvinculadas recientemente del magisterio. Muchísimas gracias por este aporte que nos están haciendo en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por esa colaboración que nos han dado. La subdirectiva del SUTEP Palmira destinó 9 millones de pesos en la entrega de 300 mercados destinados a una parte de la comunidad educativa de este municipio. A los manipuladoras de alimentos, a los compañeros que se encuentran del 2277 en la categoría de la 1 a la 7 y del 1278 en la categoría 1A. Al igual a los docentes provisionales que en este momento no tienen vinculación. Esta pequeña donación que se hace, que fue fruto del 30% de lo que se utiliza para la fiesta del maestro, y el resto de rubros se llevan a cabo con los aportes que hacen todos los afiliados a la organización sindical. La subdirectiva de Roslanillo hizo entrega de 44 mercados en diferentes barrios del municipio. Hemos distribuido estos mercados a las familias que realmente lo necesitan. Este dinero que se invirtió en los mercados era un dinero que la subdirectiva y la parte central estaba destinado para unas actividades de los docentes. Asignamos este recurso para esta parte humanitaria. Recursos para la fiesta del maestro en cada municipio, así como donaciones de los docentes, fueron destinados para estas ayudas. Ante la ausencia de medidas concretas por parte del gobierno para ayudar a la población más vulnerable, las maestras y maestros organizados en el SUTEP demuestran una vez más que la solidaridad no solo es la ternura de los pueblos, sino también una práctica inherente a la labor pedagógica. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Un eventual regreso a clases presenciales en el mes de agosto pondría en riesgo a casi la mitad de la población colombiana. Por eso FECODE le ha propuesto al gobierno nacional discutir y acordar los términos de una emergencia educativa y pedagógica que garantice la vida, pero también el derecho a la educación en condiciones dignas. Un posible retorno a clases pondría en las calles a más de 10 millones de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a más de 2.400.000 universitarios y aproximadamente 1 millón de maestros, maestras y trabajadores del sector, además de padres y madres de familia. Hemos expresado que el retorno a la escuela presencial en las actuales circunstancias o condiciones expondría el contagio al 41.5% de la población. Eso alcanza una cifra cercana a las 20.029.790 personas, 20.030.000 para decirlo de una manera mucho más aproximada, lo que implica una mayor movilidad de personas expuestas al contagio. Aunque es difícil determinar con exactitud cuándo se llegaría al pico del contagio en el país, según las proyecciones de la comunidad científica y del sector de la salud, este podría ser a principios de agosto. Es decir, que el riesgo es latente, como para pensar en el regreso a clase presencial. Y en nuestro caso nos ha protegido el carácter no presencial de las actividades escolares, lograda por presión de FECODE y sus 34 filiales y ante una resistencia del gobierno de manera inicial. Eso se ha traducido en salvar vidas. Por eso, Fidel, nosotros ratificamos
que no aceptaremos ningún retorno a las clases presenciales que ponga en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Ante el riesgo del regreso a clases presenciales, FECODE ha propuesto que el gobierno garantice el acceso universal y gratuito a las TIC, que garantice una comunicación directa entre la comunidad educativa y evite la deserción escolar. En el caso de la comunicación directa entre estudiantes y profesores, se requiere de la universalización gratuita y el acceso a las TICs. Es decir, no hay otra manera, y sí se puede, porque eso implica un fortalecimiento directo del Estado y exigir a las multinacionales del sector que apoyen los procesos educativos. Otra de las propuestas de FECODE, diferente a la modalidad virtual, es la distribución de morrales pedagógicos para todos los estudiantes del país. Incluyen allí libros de literatura juvenil, etcétera, etcétera, además de las guías que pueden desarrollar para que lleguen hasta el último rincón del país, distribuidos, eso sí, por personas especializadas y protegidas para el efecto. Las instituciones educativas, haciendo uso de su autonomía escolar, deben replantear los contenidos y metodologías, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades que hoy tienen los estudiantes y sus familias, como también los docentes. En cambio de ponerse a hablar de evaluación, calificación, 1000 cosas y formatos, estamos diciendo al gobierno, nada va a reemplazar la escuela presencial. Si usted hace 1000 y 2000 actividades virtuales, lo que hace es sobrecargar a estudiantes y profesores y les quita la tranquilidad que se requiere. FECODE se suma a la exigencia de una renta básica de un salario mínimo para la población desempleada y los trabajadores independientes e informales, que garantice no solo la sobrevivencia, sino también la tranquilidad de los niños, niñas y jóvenes con quienes conviven para desarrollar la labor pedagógica. En el mes de mayo seguimos celebrando el Día del Maestro y hoy compartimos la adaptación que realiza el docente Andrés Danilo Burbano Saavedra del poema Maestrico de Pueblo de Abraham Rivera Sandoval. Ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. Me dijiste que ibas a ser médico, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy, qué loco te estás volviendo. Me sales con la idea de que vas a ser maestro. ¿Acaso no te da vergüenza rebajarte tan feo? ¿Acaso no te vas a sonrojar de denigrarte a tal empleo? Maestrico, solo un vulgar vago de pueblo que va a organizar marchas, huelgas y jaleos. ¿Qué maestro ni qué maestro? Antes te llevo al campo para que seas jornalero. Así me dijo mi padre, y yo por amor le dije, estoy de acuerdo. Entonces salí. Vagué por las placitas, por los colegios y vi peones cansados, sudorientos. Vi niños, muchos niños hurgar en el basurero. Entonces fue allí donde los metí en mi corazón, en mis entrañas, en mi cerebro. Le di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Regresé a mi hogar, busqué a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto. Pero quiero que hoy por favor me escuche, tan solo un momento. Si usted quiere, padre, que yo luche por la igualdad, la ciencia y el progreso, deje, padre, que yo tenga la profesión con la que sueño. Déjeme ser cariño, teatro y verso. Deje que yo luche, que sufra y que pueda vivir con ellos. Deje, padre, por favor, que yo sea un maestrico de pueblo. Deje que yo haga escuela, escuela a los cuatro vientos, donde haya luz, libertad y contento. Deje por favor, papá, que mi voz la escuche el gobierno, el militar, el desahuciado, el jornalero. Mi padre quedó escuchando, silencio guardó un momento. Entonces me abrazó y me dijo, sí muchacho, te comprendo.
Vete a luchar, yo esperaré tu regreso. Vete ya y haz con tus amigos patria, evolución y criterio. Vete ya, y si de repente muero, antes gritaré con orgullo: mi hijo es un maestro, un maestrito de pueblo. Feliz día, maestros. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. El trabajo en casa es una modalidad excepcional y transitoria que se está implementando a raíz del confinamiento, pero que al no estar regulada por la ley está generando para los trabajadores sobrecarga laboral, problemas de salud mental y costos adicionales. A raíz del confinamiento, muchos trabajadores y trabajadoras están cumpliendo con sus labores desde casa, una figura que se está aplicando de manera excepcional y transitoria por muchas empresas para conservar el empleo en medio de esta emergencia económica y social. Sin embargo, el trabajo en casa está generando una sobrecarga laboral. Acá hoy tenemos una cosa que el gobierno ha denominado trabajo en casa. Y el trabajo en casa ha significado romper los marcos del horario de los trabajadores. En la práctica no hay horarios, es jornada extendida. A diferencia del teletrabajo, el trabajo en casa no está regulado por la ley y hoy son los trabajadores y trabajadoras los que están asumiendo los costos que esto implica. Estos cambios lamentablemente han terminado siendo más costosos para los trabajadores. En muchas entidades del sector público y privado, los trabajadores han tenido que comprar equipos de cómputo, han tenido que acceder a planes de datos para poder conectarse y responder con las actividades. Por tal razón se ha incrementado el costo en los datos, el costo en la energía eléctrica, el costo en los servicios. El auxilio de transporte al que tienen derecho los trabajadores y que este año está en 102.854.000 pesos fue suspendido a raíz del concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, que estipuló que al no requerir del servicio de transporte no habrá lugar a su reconocimiento y pago. Por dos conceptos, uno del Ministerio de Trabajo y otro de la Función Pública, se ha suspendido el pago del subsidio de transporte. Entonces el trabajador tiene menos ingresos y muchos más gastos. Hoy con el trabajo en casa, todas esas obligaciones que en el teletrabajo tiene el empleador, con el trabajo en casa, dado que eso no está reglamentado, han pasado a ser obligaciones de los trabajadores. Es decir, un nuevo ahorro para los empresarios. A raíz del confinamiento hay aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas trabajando en casa. Esta nueva situación laboral ha disparado la ansiedad, la depresión y el estrés entre los trabajadores y trabajadoras. Curiosamente, se pueden ejercer más presión psicológica sobre los trabajadores. El hecho de que un jefe le esté repitiendo el mensaje cada 5, cada 10 minutos, cada media hora, trae toda una suerte de presión sobre el trabajador. Ya hay personas que por todas estas presiones, particularmente en el magisterio, se han enfermado e inclusive algunas han podido llegar al suicidio. Quienes hoy están laborando bajo esta figura también se enfrentan a la falta de garantías en caso de presentarse un accidente de trabajo. Ahí hay un vacío muy fuerte y como es una constante, las ARLs tratan de botarle la pelota a las EPS y viceversa. Este es un vacío que no se llenó a tiempo. Ante la falta de regulación del trabajo en casa, la CUT recomienda a los trabajadores cumplir solo con la jornada laboral de 8 horas diarias y en el caso del magisterio con la media jornada. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Sindical y Combativo Salud de Paz y Bien para todo el magisterio vallecaucano, extensivo a toda la comunidad de este bello departamento. Queremos expresarle a la comunidad del Valle del Cauca que por lo que estamos viviendo actualmente, por el encuartelamiento, obviamente no podemos hacer los acostumbrados eventos culturales, pero estamos trabajando en hacer una conferencia vía Facebook Live. También podemos sacar por redes
todo lo que tenga que ver con la afrocolombianidad. Aprovechar también este momento, docentes, para expresarles nuestras felicitaciones por esa tenacidad con que han enfrentado esta pandemia, trabajando en casa. Consideramos que debemos exaltar la labor de cada uno de ustedes, quienes haciendo uso de sus herramientas personales, gastando cuentas de internet que pagan con sus propios pecunios, con sus propios recursos, haciendo esfuerzos sobrehumanos, y no conciliamos con que se les esté persiguiendo laboralmente, donde en un momento dado se puede ver como un acoso laboral de parte de algunos patronos que los están llenando a ustedes y saturándolos con llenar formularios y haciéndoles vigilancia, cuando, si hacemos cuenta, estamos trabajando mucho más de lo que cuando estamos trabajando presencialmente. Y creemos que no se nos están dando un trato humanitario al estarnos persiguiendo de esta manera. Extendemos nuestras felicitaciones a todo el cuerpo de la medicina. Pensamos que ustedes son el primer eslabón en enfrentar esta problemática que estamos pasando con esta pandemia. Extender nuestras felicitaciones también a las enfermeras y expresamos todo nuestro apoyo al personal médico, enfermeros y todo lo que tenga que ver con la salud. Muchísimas gracias. Empresas Municipales de Cali le solicitó al ministro Alberto Carrasquilla la exoneración del pago por este año de capital e intereses de la deuda que tiene con la nación para poder subsidiar la factura de los servicios públicos. Sin embargo, el ministro rechazó la solicitud, pero a cambio le ofreció un crédito. Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gases pidió la resolución 058 que establece que las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica, como es el caso de Encali, no pueden realizar incrementos del costo por kilovatio, no tomó ninguna medida para que las empresas que la generan no aumenten su precio. Se ha visto impactado durante este periodo de confinamiento, se ha visto impactado el valor en la factura de los servicios públicos, porque los generadores han hecho un incremento importante en el valor del kilovatio y lógicamente eso termina en últimas pagándole el usuario. Aproximadamente 15 empresas nacionales y extranjeras, entre ellas EPM, Celsia, Endesa, Batia, Inquia, entre otras, generan la energía eléctrica para todo el país, pero además la distribuyen y comercializan, un mercado dominado por el sector privado. Aquí se han apoderado de la generación del país, de que son unos grupos económicos que se aprovechan de la posición dominante que tienen, pero no tiene ningún sentido de que este mercado, que al parecer fuera regulado, pues en últimas termina siendo impuesto por estos grandes grupos económicos que hay en el país. En el marco de la emergencia económica, social y ecológica, el Gobierno Nacional ordenó a través del decreto 441 la reconexión inmediata de los servicios públicos domiciliarios que habían sido suspendidos. Sin embargo, no destinó ningún recurso para que las empresas puedan solventar estos gastos. En Cali ha reconectado alrededor de 16.000 nuevos usuarios que tenían su servicio cortado en acueducto y alrededor de 15.000 en energía. Pues lógicamente no se ha recibido ningún subsidio por parte del gobierno y lógicamente pues estas reconexiones pues van a afectar el tema de los indicadores al interior de la empresa. A este gasto adicional se suma que en Cali podría dejar de percibir ingresos por 60.000 millones de pesos mensuales debido a la disminución en el recaudo de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, que son los más afectados por esta coyuntura, así como por el menor consumo del sector comercial e industrial. Buscando la sostenibilidad financiera que garantice la prestación del servicio, pero además con la intención de subsidiar a la población caleña en el pago de la factura, en Cali solicitó al ministro Alberto Carrasquilla la exoneración por este año del pago de capital e intereses de la deuda que tiene con la nación. La respuesta fue negativa. Lo que hemos recibido por parte del gobierno es una bofetada pues para la empresa que ha garantizado y que ha pagado cumplidamente esa deuda, y por el contrario lo que le manifiesta es que tiene que garantizar la prestación del servicio público. Además de eso, le dice el gobierno nacional a las empresas municipales de Cali que, contrario a condonarle una deuda, lo que le está garantizando, si lo necesita, pues es un nuevo crédito
El gobierno expide decretos, pero no destina los recursos que se necesitan para que estas medidas puedan beneficiar a la población que más lo necesita, recargando de esta manera sobre los gobiernos locales y en este caso sobre la empresa pública estas obligaciones. Le decimos al gobierno pues que también se meta la mano en esta situación y que garantice de verdad la viabilidad de las empresas de servicios públicos, en este caso en Cali, a largo plazo, porque lógicamente esto va a haber afectado a las finanzas. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenos días. Por las recientes declaraciones de la secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga, en un medio radial, SUTED emitió una carta de rechazo rotundo. Es una ligereza de la secretaria salir a los medios de comunicación y hablar mal del sindicalismo, hablar mal de los maestros. Es inaceptable esta conducta en una funcionaria que dice representar al sector educación en nuestro departamento. SUTED categóricamente le solicita la retractación de sus declaraciones y en nuestra misiva hemos solicitado la renuncia inmediata de esta funcionaria, una funcionaria que no respeta a los que dirige, que no respeta al sindicalismo, no es una funcionaria idónea para llevar los destinos de nuestra educación en el Valle del Cauca. Agradecemos de manera fraterna a los compañeros de la CUT, a los compañeros de FECODE, que nos han acompañado en esta lucha. Ese no es el camino, secretaria de Educación. El camino de la confrontación no es. Pero si usted escoge ese camino, la organización sindical no tiene ninguna dificultad en seguir el camino y la senda que usted ha trazado. Le hacemos un llamado para que en la próxima reunión que tengamos con la gobernación exista un ánimo diferente de parte suya y, como le decimos, exigimos su retractación en los medios de comunicación a los que usted se dirigió y de manera escrita para todo el magisterio del Valle del Cauca. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.